Bueno, ubiquémonos en sus manuales, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos venido a estudiar la palabra, Señor. Todos mis hermanos, los que están reunidos, los que están conectados, oramos para que tú le hables, Señor, para que tú, ante todo, Señor, le des mucha madurez, o sea, que reciban esta enseñanza con muchísima madurez, que ellos puedan comprender lo que está en la Escritura, y lo vamos a estudiar de una sana doctrina que el Señor tú mismo nos hable y nos muestre, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a pensamientos humanos, sino a la Escritura. Gracias te amo, Señor Jesús. Oramos para que tú abras el entendimiento y quite toda venda hay en los ojos y en la mente de mis hermanos, para que ellos puedan comprender y entender esta palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ubiquémonos en sus manuales de la segunda lección. Esta es la lección número 9 de la escritura del manual. Como les decía, estamos casi terminando en la recta final, pero vamos a tocar, hay muchas citas bíblicas y vamos a empezar a estudiar. Lo primero que voy a hacer es leerles 3 párrafos seguidos, después les voy a leer la cita bíblica, ¿vale? Para que no haya nada de... para poder comprender, ¿vale? Entonces nos ubicamos en sus manuales. Tengo a la hermana Janet, por favor, la pongo en silencio. Ya. Todos en silencio, ¿vale? Mira, leámoslos todos. Dice así: un discípulo madura cuando aprende a diezmar. Un discípulo madura cuando aprende a diezmar, ¿vale? Entonces, leemos en su manual el primer párrafo y dice: como discípulos de Jesús es importante recordar que todo lo que tenemos, material e espiritual, nos viene de Dios. ¿Cuántos dicen un amén a esto? Dios no necesita nada de nosotros. Al contrario, nosotros necesitamos de Él para poder vivir. Dios es el dueño de todo lo creado, ¿sí? Para poder vivir. Dios es el dueño de todo lo creado, aún de nuestras propias vidas. Nosotros no somos dueños de nada, de lo que hoy decimos tener. Querámoslo o no, todo le pertenece a Dios. Y ahí vamos a parar un momentico para hablar de esto. Hay gente que cree que lo que tiene, lo tiene por sus propios medios o lo ha conseguido. Y hoy vamos a estudiar a través de la Escritura que es que todo lo que hay y tanto existe le pertenece a Dios. Hay personas que dicen, yo he creado esto, por lo tanto esto es mío. No, nadie ha creado nada, porque la gente no es creadora, la gente inventa cosas. De pronto inventan de hacer una guitarra y la utilizan la madera y eso, pero la materia prima con la que ellos utilizaron, todo eso es creado de parte de Dios. No es que lo haya creado el hombre. Por lo tanto, las personas no son creadoras. Las personas, el único creador es Dios. Él es el único que crea. Él es el único que crea, porque Él crea de la nada. Así como cuando hizo convertir, digamos, la materia, multiplicó la materia cuando Él hizo el milagro de los peces y eso, de la nada Él hizo algo. Entonces Dios sí crea. El hombre sencillamente lo que hace es inventar cosas, por lo tanto el hombre no crea. Para entender esto, escuchaba yo la historia de un hombre que comentaba que le decía a Dios que le permitiera hacer al hombre. Entonces él dice, en una conversación, el hombre le dice, Dios, permítame que yo pueda hacer al hombre. Y él empezó y le dijo Dios, vale, empieza a hacerlo. Entonces él empieza a hacerle la forma de la cabeza, hace la cabeza, agarra el lodo con agua, así con arcilla, y empieza a hacerle la forma, la nariz, los ojos y el cuerpo, y empieza a hacer la forma de los brazos y el pie, hasta que hizo un hombre, y lo hizo él muy contento y se lo muestra a Dios. Mira, este es el hombre que yo he creado, ¿sí? Entonces Dios llega y le dice Dios, sí, tú has creado, pero es que le dice Dios, dice, pero búscate tu propia arcilla o tu propio barro y tu propia agua, porque es la verdad. El hombre crea de lo que ya existe. Dios sí es creador. Dios, cuando nos creó a nosotros y creó al primer hombre, ya lo creó, Él lo creó de algo que
de una materia prima que él mismo creó, pero el hombre no crea nada, el hombre no crea nada, el hombre sencillamente es un inventor, ¿vale? Por lo tanto, ese concepto de la gente que dice que crean, no crean nada, porque el que crea de la nada algo, ese sí es creador, y el único que crea de la nada algo es Dios, por lo tanto el hombre no crea nada, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, vamos a empezar a leer las citas bíblicas que hemos estado leyendo en nuestros primeros manuales y vamos a entender si es verdad que Dios es creador y si todo lo que existe le pertenece. Dios, hasta nuestras propias vidas, las vidas de nosotros les pertenece a Dios, todo. No se cae una hoja de un árbol sin el consentimiento de Dios, todo le pertenece a Él. El querer, el que estés vivo en esta tierra, como el que ya no estés en esta tierra, eso le pertenece a Dios. Nuestra vida totalmente le pertenece a Él. Por lo tanto, vamos a empezar a leer estos manuales. Y entonces cuando estábamos leyendo el primer párrafo decía Hechos 17, 24, 28. Vamos a leerlo todos. Mira lo que está diciendo Pablo. Pablo está teniendo una conversación ahí en Corinto. Él llega a un sitio y ve que allí en ese sitio adoran hay muchas imágenes. Entonces él empieza a mirar y él ve que hay un sitio donde dice que están adorando al Dios no conocido. Y entonces ahí en este contexto, que él está mirando y ve al Dios que no es conocido, él empieza a decir estas palabras. Por lo tanto, él dice, vamos a leerlo todos, dice, el Dios que hizo el mundo, ¿qué hizo qué? El mundo, él dice, y todas las cosas que hay en él. O sea, Dios hizo todo lo que hay en él. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mira lo que dice aquí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje, o sea, de Adán, de la misma sangre, hizo todo el linaje de todos los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, o sea, las personas tienen un límite de tiempos, Él ya lo sabe, Dios sabe cuánto es que vas a vivir y cuándo no, y los límites de su habitación, hasta dónde se pueden extender. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos cada uno de nosotros. Dice, si de alguna manera palpando pueda hallarle, porque Dios es espíritu, pero es obvio que todo cuanto existe, nosotros nos damos de cuenta de que es Dios, que Dios está detrás de toda esta creación. 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, como algunos de vuestros propios, lo voy a leer el 28 otra vez. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linajes suyos somos. Entonces vemos que nosotros, ¿sí?, que somos de parte de Dios, ¿sí?, dice en Él vivimos. Ahora, nosotros los hijos de Dios, ¿hay hijos de Dios aquí? Nosotros como hijos de Dios dice que en Él vivimos, porque yo les he explicado durante todo este tiempo de que nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo. Jesucristo es Dios, estamos dentro de ese cuerpo espiritual y Él está habitando en nosotros también. Y dice, y nos movemos y somos, ¿sí? Ahora, entendiendo el contexto, lo que quiere decir Pablo aquí cuando empieza a hablar, está diciendo desde el principio, en el capítulo anterior, empezaba a mostrar que Él era el creador de todo cuanto existía. Vamos a leer el otro versículo, Job 1:21, para entender. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué vale el contexto aquí? Como nosotros en el contexto estábamos hablando en nuestro manual, decía en el segundo párrafo que Dios es dueño de todo lo creado y aún de nuestras propias vidas. Nosotros no somos dueños de nada de lo que hoy decimos tener. Vemos el ejemplo de Job. Job, cuando dice estas palabras, las dijo en unas circunstancias donde él había perdido todo cuanto él tenía. Había perdido las casas, los animales, se habían quemado, hasta sus propios hijos se habían muerto. Y él en ese momento que él está perdiendo todo, dice estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, porque nosotros cuando venimos a este mundo no venimos con dinero, o creemos que de pronto venimos con algo, o alguno de ustedes ha venido con
una chequera aquí debajo. No, nadie ha venido así. Sencillamente nosotros no venimos con nada. Entonces Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Por lo tanto, Dios, ¿sí? Nosotros les pertenece nuestra vida y Él, difícil porque si ustedes se ponen a mirar el contexto de Job cuando dice estas palabras es bastante fuerte porque él acaba de morir. Imagínate la condición de Job, cómo sería que si nosotros ahora mismo perdiéramos nuestra casa, perdiéramos nuestro coche, perdiéramos nuestro trabajo, perdiéramos parte de nuestra familia y llegáramos y dijéramos, gloria a Dios, he perdido, Señor, el coche, he perdido mi casa, he perdido mi familia, he perdido eso. No, es un nivel fuerte para llegar a esa madurez para él decir estas palabras cuando él está perdiendo todo, él quedó totalmente en cero. Entonces, vemos la madurez de Job a la hora de reconocer de que todo lo que él tiene no le pertenece. Sencillamente eso de quién es, de Dios. Todo le pertenece a quién, a Dios. Leemos el otro versículo que tiene a continuación, Ageo 2:8. Mira lo que dice Dios. Dios está hablando aquí por medio del profeta Ageo y mira lo que dice Dios. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿de quién es la plata y de quién es el oro? De Dios, le pertenece a Dios, todo le pertenece a Él, todo es de Él. Entonces estamos dejando claro, dando unas citas bíblicas para poder entender de que nosotros no somos dueños de nada. Mira, otro versículo para seguir apoyando esto. Romanos 11:36, para entender lo que es el tercer párrafo. Querámoslo o no, todo le pertenece a Dios. Mira lo que dice Romanos 11:36. Leémoslo todos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces dice que todas las cosas son de Él, son por Él y son para Él. Todo le pertenece a Dios. Todo es de Él. Todo. Nosotros estamos aquí como administradores. Nosotros somos mayordomos de Dios para gobernar sobre en esa tierra y les voy a empezar a dar una lista de quién eres tu mayordomo y si quieres tomar nota, tú eres mayordomo de tu vida. La vida tuya no le pertenece, la vida tuya le pertenece a Dios, por lo tanto Dios te ha dejado tu vida para que tú la administres, para que tú gobiernes sobre tu vida, pero tú la administres porque un día vamos a estar delante de Dios y vamos a estar delante de Él y vamos a entregarle cuentas por este cuerpo que nos ha entregado. Tú eres administrador también del tiempo que Dios te da. Ese tiempo que nos utilizamos, esas 24 horas diarias, o esos 7 días a la semana, o el mes, o el tiempo como tal, ese tiempo Dios te lo da, Dios te da el tiempo para que tú también lo sepas administrar, o sea que el tiempo que nosotros desperdiciamos perdiendo el tiempo en tonterías, haciendo cosas que no convienen, o haciendo cosas que no edifican, pues ese tiempo es perdido. Dios te da un tiempo para que tú lo sepas administrar. ¿De qué más eres administrador y que no es tuyo? Los recursos naturales. Todos los recursos naturales son de Dios. Todo le pertenece a Dios y nosotros tenemos que hacer buen uso de esos recursos naturales. Por lo tanto, todos los recursos naturales, Dios también nos lo ha dejado. También la naturaleza como tal, toda la naturaleza, los arbolitos, los animales, todo eso es de Dios. Eso no es nuestro, eso le pertenece a Dios. Dios nos lo ha dejado para que lo administremos. Nuestra familia también le pertenece a Dios. Mi esposa, mis hijos les pertenecen a Dios. Yo simplemente soy un mayordomo, un administrador que Dios me ha entregado porque un día me va a pensar y me va a pedir cuentas de mi familia, me va a pedir cuentas de mis hijos. Y yo tengo que darle unas cuentas a Dios sobre eso. Por lo tanto, también es algo, no sé si algo se me salta. Seguramente se me está pasando alguno, las finanzas. ¿Sí? Sabíamos que se me estaba pasando algo, las finanzas. Las finanzas también, lo que es las finanzas también es de Dios. Dios dice que es el dueño del oro y de la plata. Todo le pertenece a Él. Por lo tanto, Él nos ha dejado a nosotros también para que nosotros vamos a administrar la finanza. No crea que porque somos bendecidos y hemos cogido un dinero y que Dios nos está dando, nosotros podemos hacer lo que queramos y desperdiciarlo y cuando no, hacemos las cosas correctamente. Por lo tanto, también es de Dios. Entonces, le he mostrado que, y si se me pasa alguno, pero quiero que sepan de que nosotros sencillamente somos administradores de algo que Dios es el dueño. Dios es el dueño y nosotros sencillamente somos administradores, somos
mayordomos. Y esa lista que les di anteriormente es parte de la mayordomía cristiana, ¿vale? Entonces, vamos a leer otro versículo a continuación para mostrar de que todo le pertenece a Dios. Mira, 1 Corintios 8:6, está hablando Pablo aquí, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Entonces, de todas las cosas proceden ¿de qué? De Dios, del Padre, proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces vemos que la palabra nos enseña por muchas partes de que todo le pertenece a Dios, todo es de Dios, todas las cosas proceden para Dios y por Él y para Él, ¿vale? Mira otro ejemplo, 1 Corintios 11:12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra? De que así como la mujer procede del varón, la mujer cuando ha salido, por primera vez salió del varón por medio de una costilla de Adán, ¿sí? Entonces del hombre nació, pero el hombre cuando nace por medio de una mujer. O si lo miran desde el punto de vista de que si ustedes miran, todos, las dos, tanto el hombre y tanto la mujer, los dos proceden, ¿sí? El uno del otro y el otro del otro, pero los dos son de Dios, les pertenece a Dios. Así que si tú crees que el cuerpo de tu marido es tuyo, déjame decirle que no, que es de Dios también, ¿o yo? Y tú tienes que saberlo administrar. Y si crees, al marido, crees que la mujer que tú tienes es tuya, déjeme decirle que no, que es de Dios, pero Dios te la dio para que la sepas administrar, para que sepas ser mayordomo y de Dios en esta tierra, y tu esposa, que le perteneces a Dios, tú la estás administrando, entonces hay que saberlo hacer, ¿vale? Por lo tanto, este cuerpo también nuestro nos pertenece a nosotros, no le pertenece a Dios, eso lo enseña la palabra, que nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo y que nosotros tanto le pertenecemos a Dios porque Él nos ha comprado con precio. Nosotros, todo nuestro cuerpo también le pertenece a Dios. Entonces, ¿cree que tenemos que cuidar nuestro cuerpo? Pues claro, tenemos que cuidarlo también porque es de Dios, le pertenece a Dios, ¿vale? Otro ejemplo más, Colosenses 1:16. Para terminar este tercer párrafo, mira lo que dice Dios. Si ustedes leen en Colosenses 1, aquí habla sobre Jesucristo. Mira lo que están hablando de Jesucristo. Porque en Él, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Digan, todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Mira, las que hay en los cielos, mira lo que hay. Visibles e invisibles. Vamos a hablar de las visibles. Las visibles, pues, todo lo que tú ves con tu vista, con estos ojos orgánicos, tú alcanzas a ver cosas. Los árboles, las nubes, las estrellas, todo lo que hay en el cosmos, todo lo que alcanzas a ver, todo lo que es la naturaleza como tal, los seres humanos, esas son las cosas visibles, tú las ves. Pero las cosas invisibles también las ha creado Dios, que aunque tú no las veas, no significa que no existan. Existen. ¿Los ángeles son creados por Dios? Claro. Los ángeles son creados por Dios. ¿Tú los ves? No, no los ves. Son invisibles, pero son creados por Dios. Y todo lo que hay allí en el cielo, todo lo que hay allí, ha sido creado por Dios. Así tú no las veas, allí todo lo que esté sido creado, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, todas las que hay allí, todo no lo ves, pero es creado por Dios. Existen, así no los veas, pero existen. Todo es creado por Dios. ¿Los demonios son creados por Dios? Sí, fueron creados cuando eran ángeles buenos, ¿sí? Dios los creó, Él los creó. Sencillamente lo que pasa es que entró la maldad y fueron desterrados del cielo y ahorita mismo son demonios. Pero Dios también los creó a ellos, no para que ejercieran esa función. No, porque ahí hubo un libre albedrío y ellos tomaron una decisión. Pero ellos son invisibles. Entonces, como le estoy diciendo que lo visible y lo invisible ha sido creado por Dios, todo, absolutamente todo lo que tú te puedes imaginar es creado y es de Dios. ¿Vale? Mira lo que dice aquí, terminando de leer lo que es Colosenses 1:16. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, las cosas invisibles también son de Dios y son creadas
por Él y para Él. Suara Jesucristo, Él dice por Él, porque aquí está hablando de la plenitud de Jesucristo. Colosenses 1:16, si ustedes lo siguen leyendo, se van a dar de cuenta que hablan de la plenitud de Jesucristo, que Jesucristo es todo. Vale, vamos a seguir leyendo nuestro manual. Ubíquense en el cuarto párrafo. Dice, todo ser humano debería reconocer que lo que dice tener en verdad es de Dios y a Dios volverá. Toda persona debería reconocer que Dios es el dueño de todo lo creado y nosotros solo somos administradores de los bienes de Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? Somos administradores de los bienes de Dios. Todo le pertenece a Dios. Somos mayordomos, ¿vale? Administradores. Mira lo que dice el párrafo a continuación. Ser administrador de los bienes de Dios es un privilegio, pero a la vez es una responsabilidad, ya que Dios nos pedirá cuenta a todos del manejo que hemos dado a sus bienes. Dios nos va a pedir cuenta de las cosas que nosotros hemos hecho. Mira lo que dice Romanos 14:12. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos tenemos que darle cuenta a Dios. Ahora, vamos a hacer un parón aquí para que podamos entender. Durante esta vida, mientras tú vivas en esta tierra, quiero que sepas de que un día vas a compadecer, y eso lo dice la Escritura, delante de Dios, vas a compadecer delante del tribunal de Cristo. Para los creyentes, no es para condenación. Si tú eres creyente, quiero que sepas que un día vas a estar allí y Dios te va a pedir cuentas, no de toda tu vida, porque cuando tú vienes a Jesucristo se aplica la palabra que dice en 2 Corintios 5:17, de que de modo que si alguno está en el cuerpo de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora son hechas nuevas. Por lo tanto, todas las cosas malas que hayan podido hacer en tu vida, todos esos acontecimientos, cosas que hayan pasado, todo eso ya no cuenta para Dios. Dios no le va a tomar en cuenta esos pecados porque Dios ya perdonó. Pero estando en Cristo sí vamos a estar ante el tribunal de Cristo, que solamente es para los creyentes, para los hijos de Dios, pero Dios sí nos va a pedir de cuentas, porque tanto en la iglesia también somos administradores de su gracia, administradores de esto. Dios nos está entregando dones, nos está entregando cosas para que nosotros trabajemos en la obra de Él. Por lo tanto, tenemos que entender que nosotros tenemos que dar cuentas delante de Dios desde que el momento que tú recibiste a Jesucristo. Ahí tienes que dar cuentas de las cosas que hiciste mientras estabas en el cuerpo de Cristo. Eso es el tribunal de Cristo. Pero también, como dice aquí, que cada uno va a dar cuenta de sí, también las personas que no se han querido acercar a Jesucristo, esas personas también van a tener que dar cuentas, y eso es un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Ese juicio es para las personas que van a ser condenadas por una eternidad separadas de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos van a dar cuenta de sí, de sus cosas y de todo lo que hicieron. Todos, querámoslo o no, vamos a estar delante de Dios un día cara a cara y Él nos estará tomando cuenta, ¿vale? Por lo tanto, quiero que sepan de que todos tenemos que dar. Entonces, si la palabra del mensaje habla de que todas las cosas Dios nos va a pedir cuentas. Si eres cristiano, pues Dios te va a pedir cuenta, y si tú no has sido un buen administrador en el Señor, pues el Señor te va a pedir cuentas. Te va a pedir cuentas también de los dones mismos espirituales que te está dando. Si es que los agarraste y los pusiste a producir, o hiciste como el hombre que los escondiste en un pañuelito y los escondió. ¿Ve? Porque Dios a todos nos ha dado dones. Lo vimos en la semana pasada. Como mínimo hemos recibido. ¿Recuerdas del tema de la semana anterior? Que el Espíritu Santo dio a cada uno y como Él quiso, pero Él dio a cada uno. Entonces, como mínimo tenemos un don, pero no tenemos ese don para tenerlo allí escondido, sino para ponerlo a producir en el cuerpo de Cristo. Todos vamos a compadecer un día delante de Dios. Cada uno vamos a dar cuenta de sí, ¿vale? Lo que está diciendo el texto. Seguimos leyendo el quinto párrafo. Sexto párrafo. Diezmar es dar a Dios una décima parte de lo que recibimos para el reino de Dios. Es para Dios, no es para nosotros. Esto no es para el pastor, esto no es para nada. Esto es para que el evangelismo siga creciendo. De eso se trata de diezmar. Mira, vamos a empezar y ahorita lo vamos a estudiar porque hay mucha polémica. Entramos en un punto que es muy espinoso para la iglesia, pero para muchas personas que lo han querido tomar y de aquí lo han estado utilizando
¿Cómo le explico? A ver, para que ustedes lo entiendan así. El último que se convierte de la vida cristiana de los hombres, el último que se convierte es el bolsillo del cristiano, porque a la gente le cuesta esta área. Este es el área que le cuesta muchísimo y le cuesta a muchas personas. Todavía no entienden en su mente, creen que es que no. Y como claro, han hecho mucho daño, también estos falsos predicadores de la prosperidad han hecho muchísimo daño y lo que hacen es buscar la manera de sacarle el dinero a la gente, buscar cómo, con mentira, mirar cómo sacarles el dinero, pues han hecho mucho daño y el testimonio de vida de ellos que están viviendo en la gran vida, en sus mejores hoteles, mansiones y todas esas cosas, pues ese ha hecho mucho daño a la iglesia. Pero nosotros no tenemos que mirar esto, porque vuelvo y le digo, cada uno tiene que dar cuenta de sí. Nosotros tenemos que entregar, digamos, darnos de cuenta de lo que Dios. Ahora vamos a entender si es que el diezmo, como lo decía mucha gente, que esto estaba en el Antiguo Testamento y esto sencillamente vino después de la ley. Pues vamos a ver qué es la escritura y que sea la escritura que nos enseñe. Este no es un estudio de prosperidad ni nada que ustedes mismos se han dado de cuenta de todas las enseñanzas que nosotros hemos ido recibiendo, las hemos ido a la luz de la escritura. ¿Sí? Por lo tanto, quiero que sepan de que está en la escritura, está en la palabra y nosotros la tenemos que estudiar porque está ahí y la tenemos que aprender para empezar a tener madurez en esta área de nuestra vida. Yo sé que si el Espíritu Santo hoy les puede hablar y les puede mostrar, porque si ustedes en esta área pueden estar fallando, pues que Dios les hable, que sea el Espíritu Santo que hable, ¿vale? Por lo tanto, vuelvo a leer el párrafo. Diezmar les dará Dios una 10ª parte de lo que recibimos para el reino de Dios. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que es que Dios necesita el dinero? No, si a Él no le falta nada. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo cuanto existe. Todo existe y todo ese dinero. Dios nos lo da para que nosotros después seamos obedientes y leemos la parte de Él. Ahora vamos a empezar a entender un poco y muchas cosas que ven aquí. Dice, sea extendido. El diezmo pertenece al Señor porque Él lo ha mandado. Malaquías 3, 7, 12. Ese texto lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Que es uno de los estudios que vamos a estudiar de autocompletación y lo vamos a estudiar más adelante, ¿vale? Dice, el diezmo no vino con la ley en Éxodo 20. Ustedes saben que Éxodo 20 habla sobre la ley. Ahí hablan los 10 mandamientos y cuando empezó, que vino Moisés y trajo tanto el decálogo como todos los... la Torá judía, todos los decretos y las ordenanzas que dio ahí, Dios dio muchas ordenanzas, no solo es que haya nacido allí, hay gente que dice, no, es que esto vino a partir de la ley, no, vamos a mirar a la escritura, entonces sigamos leyendo, dice, ya que el diezmo es anterior a la misma ley, Abraham diezmó, vamos a mirar a ver si es verdad esto. Yo me había saltado un versículo por aquí, así. En el cuarto versículo, en el cuarto párrafo me había saltado este versículo, ¿vale? En el cuarto párrafo, habla de Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Vuelvo y le digo, apoyando en el cuarto párrafo que ustedes tienen ahí, dice de que Dios, ¿sí?, es el dueño de todo y que Él se fue y nos dejó sus bienes. ¿Los bienes de quiénes son? De Dios, no son nuestros, son de Dios. Entonces, miren, ahora sí vamos a leer Génesis 14, 18, 20 para mostrar que un ejemplo que Abraham diezmó y en Abraham no había salido la ley. La ley vino a partir de Moisés. Por lo tanto, 500 años, que es Moisés, 500 años antes que es Abraham, salió la ley, pasó esto, aconteció esto. Vamos a leerlo, ¿vale? Vamos a leerlo, Génesis 14, del 18 al 20. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham. Aquí ya vemos que ni siquiera ha sido cambiado el nombre de Abraham, porque anteriormente Abraham se llamaba Abraham. Después Dios le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes, ¿vale? Por lo tanto, ahí volvemos a leer el 19. Y le bendijo, ¿quién le bendijo? Melquisedec lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, míralo, creador de los cielos y de la tierra. Mira lo que dice el 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano
Y mira lo que pasó después, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces vemos aquí, ¿cuál es el contexto? Resulta de que Abraham, cuando eso no se llamaba Abraham, sino Abraham, pasó de que se habían entrado y se habían llevado a Lot. Y sus sobrinos se lo habían llevado y algunos, bueno, entraron y se los llevaron. Entonces Abraham se fue a buscarlos y Dios le dio la victoria. Y entonces cuando él vuelve a recuperar otra vez a su sobrino Lot y a la familia y a todas las personas lo recupera, él se queda con el botín de todo cuanto él agarró allí, se quedó con el botín. Y cuando se presenta ante este personaje. Este personaje, si ustedes lo estudian, lo van a volver otra vez a estudiar, es en el libro en el libro de Hebreos. Se habla mucho sobre él. ¿Quién es Melquisedec? Voy a parar un momento aquí porque a mí me gusta que todas las cosas queden súper claras en la mente. En la Biblia, la palabra del Señor nos enseña de que el Señor Jesucristo no podía ser sacerdote porque él no es de la tribu de Leví. Los sacerdotes en la Biblia tienen que ser de la tribu de Leví. Ellos tenían que ser sacerdotes. Todos los que eran por parte de la tribu, los sacerdotes tenían que venir de lo que es la tribu de Leví. Pero en este caso el Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá. Por lo tanto, él no podía ser un sacerdote. Pero si la palabra nos enseña en Hebreos de que él es nuestro sumo sacerdote, entonces el autor de Hebreos empieza a explicar de que Jesucristo no era un sacerdote por la orden de Leví, de los sacerdotes que vinieron 500 años después de Abraham. 500 años después aparecieron las tribus de Leví. La tribu de Leví ya estaba digamos, de Jacob. Pero cuando los pusieron a ser sacerdotes, cuando ellos fueron sacerdotes, fueron, unos 500 años después, cuando fueron por parte de Jacob, que ya, digamos, Dios los declaró y los separó digamos, por tribus. Dios a Moisés, sí, son 500 años después, sí, es verdad que son 500 años después, Dios le dio una orden de que los sacerdotes que iban a ser, las personas que iban a dirigir sobre el templo, tenían que ser de la tribu de Leví. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no podía ser de esa orden. Entonces, el autor de Hebreos dice de que Jesucristo es sumo sacerdote, pero que viene de la orden de Melquisedec. Solamente quise aclarar esto porque quiero que ustedes queden en la mente de quién es Melquisedec. Pues resulta que Melquisedec no conocemos nada de genealogía de Melquisedec, no sabemos nada de sus padres y no sabemos nada de su familia. Y eso es lo que pasa, digamos, no podemos conocer la genealogía de él, pero la palabra nos enseña de que Jesucristo es de esa orden, no es de la orden de Leví, sino de la orden de Melquisedec como sumo sacerdote. Ahora, Melquisedec, rey de Salem. Ese rey de Salem es Jerusalén. Salem significa paz, rey de paz. Salem significa paz, ¿vale? Por lo tanto, quiero que sepan de que ese Melquisedec, que no sabemos nada de su origen, ni de sus padres, sus familiares, ni nada, era un rey, pero que era un rey también y era un sumo sacerdote. Porque dice, entonces Melquisedec, rey, mira, era rey y también era sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando empezó digamos, los sacerdotes, ellos no podían ser rey, porque después de la monarquía hebrea, o eran reyes, o en este caso eran profetas, o en este caso eran sacerdotes, pero no había un rey sacerdote. Ese rey sacerdote lo hubo en la Biblia y fue este hombre, Melquisedec, que era rey y era sacerdote de Dios. ¿Lo ves? Ese rey sacerdote es una tipología de Jesucristo. Jesucristo es rey y también es nuestro sumo sacerdote, que ha hecho el pago allí, porque nadie podía entrar a ese lugar santísimo, sino el lugar solamente lo hacía el sumo sacerdote. Jesucristo representa a este hombre. Vemos que Abraham llega y después de que coge el botín, le entregó el 10% de las cosas que cogió en este botín. Entonces vemos que el diezmo no viene de la ley, viene desde antes ya existía. Entonces vemos en la escritura que nos enseña eso. Vea, continuamos leyendo el manual. Dice, tampoco terminó cuando vino Cristo. No, perdón, Jacob diezmó. Entonces vamos a ver ahora a Jacob. Este es ahora el nieto de Abraham.
nieto de Abraham, Jacob. Mira lo que está diciendo Jacob aquí en Génesis 28-22. Mira lo que dice él. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces vemos que el nieto de Abraham, sin haber nacido, vuelvo y le digo, la ley no existía, no estaba Moisés, no estaba, ni siquiera estaban las 12 tribus de Israel, no existía Jerusalén, no existía el pueblo como tal, no existía nada, solamente estaban los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ellos patriarcas. Entonces vemos que Abraham, que te había salido huyendo de su hermano y había estado, en un tiempo él llegó y vio, y la palabra enseña de que él estuvo forzajeando con Dios para que lo bendijera. Y él después vio allí como una escalera, como los ángeles subían y bajaban. Estoy explicando un poco el contexto para que ustedes entiendan lo que está diciendo la escritura. Y él allí, cuando él ve, dice, esto es un terreno que donde está Dios. Entonces agarra una piedra y la pone como señal. Y él entonces empieza a hacer como un trato con Dios, a decirle de que si lo bendice, él va a hacer todo esto. Y entonces dice, y esta piedra que he puesto por señal, la piedra que le digo, la puso ahí en ese terreno, será casa de Dios. Y mira lo que dice a él cuando él termina. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces vemos que la escritura misma nos enseña de que no es por medio de la ley. No fue antes, no fue cuando salió la ley, sino ya existía desde antes, que el diezmo ya existía, ¿vale? Por lo tanto, es bueno entender esto. Ahora, continuamos leyendo después de Génesis 28-22, dice, tampoco terminó cuando vino Cristo, el tiempo de la gracia. O sea, el Señor Jesucristo, hay gente que dice, cuando vino Jesucristo se acabó todo, ya no hace falta diezmar porque eso era del Antiguo Testamento. Pero no vemos que no era ni antes de la ley ni después de la ley. Mira lo que dice la Escritura. Cuando Cristo, tiempo de la gracia, como algunos enseñan, ya que Jesús lo enseñó, Mateo 23-23. Vamos a leer Mateo 23-23. Mira lo que hay aquí. Mira, le está hablando el Señor Jesucristo. Son palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Le está hablando a los fariseos, le está hablando. Mateo 23 es donde el Señor empieza a hablar con exhortación a los fariseos y le empieza a decir un montón de cosas que son unos hipócritas. Mira lo que dice aquí. Ay de vosotros, cuando ustedes lean Mateo 23, ve que les está haciendo juicio contra ellos. Mira, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Pero mira lo que dice aquí. Quiero que le pongan mucha atención. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia y la misericordia y la fe. Pero mira lo que dice aquí. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿qué es de esas palabras? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que está diciendo es que era necesario hacer el diezmo, pero lo que sin dejar de hacer aquello era de que ellos, antes de estar enfocados en ese diezmo, lo que primero tenían que hacer era la justicia, la misericordia y la fe. Entonces vemos que el Señor Jesucristo no condena tal acción, sino al contrario, dice, esto era necesario de que lo hicieran. ¿Sí? ¿Están diezmando? Pues vale, esto era necesario de que lo hicieran, pero no tenían que haber dejado de ser justos, no tenían que dejar de ser sin misericordia y no tenían que ser hombres sin fe. Eso es lo que le está diciendo en esta escritura. Él le está enseñando de que era necesario hacerlo, pero esto, entonces, si no era, es parte como le digo, en el Nuevo Testamento, vemos que el Señor mismo les habla y les ataca y les dice, ¿están diezmando? Muy bien, diezma, pero no pueden dejar de no tener misericordia. Y vemos que este pueblo era un pueblo sin misericordia por muchas razones, ¿vale? Continuamos leyendo. Lucas 11:42, creo que no lo tengo, pero me gustaría que ustedes lo leyeran en casa, esos dos versículos que están en Lucas 11:42, ¿sí? Y Hebreos 7 del 1 al 21. Esos los puedan meditar porque este tema es bastante largo y no quiero que se me haga muy extensa la clase, ¿vale? Ahora, continúo leyendo el párrafo a continuación. El diezmar trae bendición a nuestras vidas, trae abundancia a nuestros hogares, hay prosperidad. Vamos a ver qué dice la palabra. Malaquías 3:7-12. Está en la escritura, en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías.
¿sí? Después de Malaquías hasta Mateo hay 400 años de silencio. Entre la escritura de Malaquías y el primer libro de Mateo, ahí hay 400 años de silencio. De silencio en el sentido de que Dios no inspiró, no hay una inspiración divina en la escritura, pero sí hay unos libros que se conocen como libros apócrifos. Esos libros que están en las escrituras están ahí en este periodo, que son Macabeos y todo este acontecimiento que fue por medio del reino de Alejandro Magno, ¿vale? No me voy a detener aquí. Lo que quiero que sepas de que en el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es Malaquías, el Señor enseña algo. Mira lo que dice aquí. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Mira lo que Dios les está diciendo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Mira la pregunta que está diciendo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios está pidiendo de que traigan ellos, me está diciendo, traigan los diezmos y el alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. No voy a leer la bendición ahora, quiero explicar. Malaquías es un libro, significa mensajero. Ese libro que Dios ha dejado ahí en la escritura, vemos ahí que Dios, si ustedes leen Malaquías 1, 2 y 3, Dios les está llamando y les está haciendo mucha reprimenda a los sacerdotes, porque los sacerdotes, que eran los encargados de llevar a los hombres hacia Dios, estaban fastidiados con todo el servicio, con todo el ritual, con todo lo que hacían. Si ustedes leen Malaquías 1 y hasta el 2:14, ven que todo Dios está ahí llamándole la atención, diciéndole que Él es el gran Dios, es el gran Rey, y que ellos están ahí como amparados, ¿no entiende? Por eso es que en el punto anterior, vemos aquí en el punto anterior que Él mismo le formula preguntas y Él mismo las responde. Hace unas preguntas, pero Él mismo las responde, es lo que sí pensaba en la mente. Por eso Él dice, ¿robará el hombre a Dios? Y ellos dicen, y vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? O sea, Dios mismo está haciendo una conversación donde expone lo que está en el pensamiento de ellos, que es lo que ellos están diciendo, y les está dando respuestas. Vemos aquí en el 10 y dice, traed todos los diezmos. Entonces Dios les está diciendo que sí, sencillamente ellos se han quedado con algo que le pertenece a Dios. Estos sacerdotes eran las personas que recibían el diezmo, de parte de las personas lo recibían y ellos se habían quedado con algo ahí, pero a veces las personas era que tampoco iban a llevarlo, ¿vale? Por lo tanto, ahora sí, vamos a leerlo para entender ahora sí la bendición. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que hay una gran promesa que el Señor coloca en la escritura, como hemos visto anteriormente. No es que haya sido en la ley, que se haya acabado, ni que era tiempo de la ley, no, porque ya existía desde antes, es algo. Y esto está en el corazón y como les decía anteriormente, es un tema de que es, o sea, hay que compartirlo, hay que explicarlo porque está en la escritura. Vuelvo y le digo, como hemos estado estudiando durante todo este año estos temas importantes, pues este es uno de los temas que están en la escritura y hay que enseñarlo a la luz de la escritura. Vemos que está la cita bíblica donde nos enseña, pero esto sí es verdad que ha hecho mucho daño. Muchas personas han agarrado esto para negocio y eso no es de Dios, está claro, pero nosotros tenemos que ser obedientes a Dios y entregamos. Yo les digo una cosa, desde que yo estoy en la iglesia,
Sí es verdad que al principio pues me costó mucho trabajar en esta área, vuelvo y le digo, como le decía, es como que es el último que se convierte en la vida cristiana, pero déjeme decirle de que yo sí he sido muy bendecido por Dios porque yo le he creído a Él. Y nosotros hemos visto, digamos, en el trabajo donde estamos haciendo a nivel de como iglesia y como iglesia Lin, hemos estado trabajando y nosotros hemos visto, no hemos visto ahí cosas extrañas porque allí hay mucha transparencia a la hora de mostrar, digamos, de ver la información con respecto a las finanzas y todo eso. Hay una transparencia increíble, se entregan cuentas y todas estas cosas. Y nosotros vemos en qué se está mostrando. Si ustedes se dan de cuenta, nosotros hemos sido muy bendecidos por las aulas de clase, por todas las cosas que se han ido comprando, todos los temas del ordenador, los televisores, sonido, y la decoración de todo eso, sillas, todas esas cosas, pues la iglesia está proveyendo. Entonces uno dice, me da gusto venir a la iglesia y yo aportar en la iglesia lo que le pertenece a Dios porque esta iglesia está utilizando los diezmos de una manera sana para la expansión del reino. Y lo que hemos estado haciendo, trabajando como iglesia, buscando la manera de trabajar como instituto, todo esto ha ido saliendo de ahí. ¿De dónde sale? Pues sencillamente de los mismos diezmos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que esto lo hacemos es para Dios, no lo hacemos para agradar a un hombre, no lo hacemos para nada, sino lo hacemos es para Dios. Vamos a seguir leyendo, por favor. Y entonces el otro párrafo dice, el no diezmar trae ruina a nuestras vidas, ya que el no hacerlo, el diablo tiene permiso de Dios para arruinarlo. Mira lo que dice Malaquías. Ah, no. Ese Malaquías es el que vamos a estudiar aquí, ¿vale? Entonces, Malaquías 3:11 y Malaquías 3:2. Dice, las cosas no nos saldrán bien y la calamidad nos alcanzará y el gozo se perderá. Malaquías 3:12. Vamos a empezar a estudiar el primer punto, que es Malaquías 3:7-12, que es el que acabamos de leer, ¿sí? Y entonces vamos a resolverlo a partir de ahí. Lee las siguientes escrituras y completa. Entonces, el primer punto que vamos a leer es Malaquías 3:7-12, que es el que acabamos de leer, todo, ¿sí? Lo que hemos leído anteriormente, y también el 10, el 11 y el 12, ¿vale? Ahora, dice la palabra que en el 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, no los destruiré y no os destruirá el fruto. ¿Ustedes creen de que el devorador no quiere destruir nuestras finanzas? Hay personas que a veces le preguntan, ¿y por qué? A mí no me rinde el dinero, ¿por qué no me alcanza? ¿Por qué esto y aquello? Parece es como si el dinero se fuera como por saco roto. Se lo aseguro, eso hay gente que vive así todo el tiempo. Tienen un coche, cuando no es una cosa le está pidiendo por otro lado, que si una cosa u otra está pidiendo, entonces siempre habitan con eso. Ahora dice la palabra, reprenderé también por vosotros al devorador. Eso lo hará ese Dios. Si Dios lo dice, Dios no es un hijo de hombre para mentir, ni un hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y lo dice en su palabra. Por lo tanto, el primer punto del punto A de Malaquías 3, 7, 12 quedaría así. El diezmar es necesario porque, mira lo que yo he puesto, estaremos sujetos a la voluntad de Dios. Estaremos sujetos a la voluntad de Dios y esto traerá bendición y protección a nuestras vidas. Ustedes pueden, con base a este texto de Malaquías 3, 7, 12, pueden añadir o pueden quitar o pueden poner lo que ustedes consideren. Si algo el Espíritu Santo les muestra, lo pueden colocar. Yo lo coloqué así como una idea. Estaremos sujetos a la voluntad de Dios. ¿Por qué a la voluntad de Dios? Porque Dios lo pidió. Malaquías 3:10 muestra que Dios mismo lo está pidiendo. Dios mismo está ordenando, ¿vale? Y también dice que esto traerá una bendición a nuestra vida y protección a nuestras vidas, porque el Señor mismo también lo enseña de que Él va a reprender a ese devorador, lo va a reprender, ¿vale? Entonces, vamos a pasar en el punto B, ¿sí? Punto B y continuamos con esta enseñanza. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Mira lo que dice la escritura. Vamos a leerlo todos. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces ve la palabra del Señor nos enseña de que es una regla, esta es como la regla de oro.
Si tú das, o se os dará. Si tú entregas, das, tú vas a recibir. Eso es lo que está diciendo la palabra. Dad y se os dará. ¿Vale? Ahora mira lo que dice la promesa. ¿Qué es lo que Dios va a dar? Dios va a dar una medida buena, una medida apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. ¿Ve? Con la misma vara que medís, os volverá a medir. Entonces vemos que Dios no es deudor de nadie. Dios, inclusive, no en esta tierra, sino también en el cielo, Dios muestra por muchas partes de la Biblia que Dios no es deudor de nadie. Dios es una persona que da, y Él mismo ha dicho, tanto en esta tierra, en esta venidera, en esta misma generación, como en el siglo venidero, Dios también nos va a bendecir. Te lo aseguro, y la palabra lo enseña, porque es que hay una cosa importante, y seguramente no sé si lo vamos a tocar en algún versículo, pero una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que Dios siempre mira el corazón del hombre, y Dios mira también de que las cosas se hagan con corazón, porque si las personas no hacen con el corazón no hacen esto, es mejor que no lo hagan, porque no lo entienden. ¿Y para qué? Si Dios ama al dador alegre, en todas las áreas, no solamente imagínenlo en la área económica, en todo, en el servicio. Cuando tú estás haciendo un servicio para la iglesia, Dios ama al dador alegre, tú lo haces porque amas, porque lo haces con alegría. Pero si tú lo haces como el regañadiente, porque me toca, estoy aquí. Imagínate que yo estuviera aquí en esa reunión, qué fastidio. ¿A qué hora va a terminar esta reunión? Y hoy sábado otra vez me toca, qué fastidio, ¿a qué hora se va a acabar esto? Así estaban, cuando ustedes leen Malaquías 1, así estaban los sacerdotes. Si ustedes leen ahí detenidamente, ve que los sacerdotes decían, qué fastidio, porque ellos venían y traían los corderitos. El Señor está enfadado porque le venían y les traían los animalitos todos ciegos, tuertos, y ellos llegaban y los, así como llegaban. Dios les había dicho que tenían que ser perfectos los corderos para presentarlos en sacrificio, pero allá llegaban con los corderos todos tuertos, dañados, viciados, con sarna, y ellos les daba igual, y ellos, a pesar de que lo hacían así, cogían y empezaban a trabajar en estos sacrificios que tenían que sacrificar. ¿Sabe qué hacían? Ahí lo dice la escritura, qué fastidio, ¿a qué horas terminará esto? O sea, haciendo trabajo para Dios, pero lo hacían de mala gana. Dios ama al dador alegre, por lo tanto, no sé si lo vayamos a estudiar más adelante, pero quiero que sepan de que lo que Dios pide de que nosotros demos, lo demos por amor, lo demos con gozo y lo demos para Él, que es para Él, ¿vale? Por lo tanto, vamos a estudiar este punto, dice de que tenemos que dar y se nos dará. Mira lo que yo he puesto. El que diezma recibe con abundancia lo que ha sembrado con amor, ¿vale? El que diezma recibe con abundancia. Dice la palabra, dad y se os dará. ¿Cómo es la medida? Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Seguramente en otra versión seguro lo dicen más claro, pero ahí está muy claro que está hablando que Dios no te va a dar migajas. Te va a dar una medida buena, una medida apretada, una medida remecida y rebosando. Eso lo dice la Escritura, ahí está. ¿Vale? Vamos a estudiar el otro punto, punto C. Hechos 20:35, mira lo que dice ahí. Está hablando aquí Pablo. Pablo está, un ejemplo a seguir es Pablo. Pablo es una bendición porque Pablo era un ejemplo que nos enseñaba que él mismo trabajaba. Mira lo que hacía Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces vemos que Pablo, siendo un ministro de Dios y que verdaderamente él merecía, con todo lo que él hizo y luego como caminaba y se movía de un sitio a otro, él merecía vivir de acuerdo con un sacerdote y que la iglesia cubriera sus gastos, pero él no. Él entendía muy en la mente y dio más, dio una milla extra más. Él trabajaba y hacía carpas. Si ustedes estudian la vida de Pablo, él hacía carpas y él hacía carpas para vender. Y a pesar de eso, él mismo dice que los ha enseñado que trabajando así, él con el dinero que cubría sus gastos para las misiones, para ir de misiones, para pagarse sus viáticos y para pagarse todas las cosas, él mismo enseñaba de que se debe ayudar a los necesitados. Se debe ayudar a los necesitados. Dime una cosa,
¿Tú no crees que Dios te ha bendecido? Tú no puedes analizar que Dios te ha bendecido a ti en esta tierra. Posiblemente de aquí hay muchos que, pues la mayoría somos extranjeros. Posiblemente allí no teníamos las mismas facilidades económicas que podemos tener hoy en día aquí, pero Dios nos ha bendecido. ¿Y por qué no podemos nosotros apartar un poquito también para poder ayudar a las personas, para poder dar a las personas? Y eso es lo que hacen y muchas iglesias. Muchas iglesias tienen mucha obra social. Una de las iglesias, uno es bueno, uno caracteriza, mirar y ver que cómo llega esa obra social cuando la gente necesita alimentos, la gente necesita cobijo, ropa, ayuda social. Eso es parte de dónde sale, pues de los mismos diezmos que haga la gente, y eso sale para que la gente pueda ayudar. ¿Ayudar a quién? A los necesitados. ¿Vale? Vamos a mirar lo que dice este punto. Ese es un poco largo, lo he puesto así. Diezmar es necesario porque el que diezma es feliz de poder colocar un granito de arena en la edificación del reino de Cristo. Hay mucha gente que necesita, mucha gente, ustedes no saben la necesidad. Nosotros, yo aparte de que estoy dando enseñanzas como estudios bíblicos, yo también llevo otro ministerio que es el Ministerio de Consolidación, así se llama. No había hablado nunca de esto, pero quiero que lo sepan. Nosotros somos una de las personas que nos hacemos en la entrada y estamos pendientes de las personas que llegan por primera vez. Por lo tanto, yo, mi esposa, estamos siempre ahí y estamos trabajando en ese ministerio, y es un ministerio que pues es una bendición porque hemos estado ahí y hemos visto a primera mano la necesidad con las que llegan las personas aquí en la iglesia. Nosotros, al ser las personas que hacemos la primera captación y hablamos con ellos, vienen las personas con problemas, sin documentos, llegan problemas económicos, no tienen a veces a dónde vivir, no tienen alimentos, no tienen ni siquiera ropa, vienen con sus hijos y llegan y no tienen ni siquiera ropita para sus hijos. Entonces nosotros estamos ahí en primera mano para llamarlos durante la semana, ponernos en contacto para poderlos ir asesorando y llevándolos a un líder que puedan estar siguiendo por su vida. Entonces hacemos ese trabajo, ese es nuestro primer trabajo que hacemos. Y ahí nos damos de cuenta que llega mucha gente necesitada, pero verdaderamente gente necesitada. Usted no se puede llegar a imaginar. Entonces Dios sí nos ha bendecido con un trabajo, con ¿por qué no podemos nosotros también ayudar, aportar en el reino de los cielos? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros no... Ese es el ministerio de Cristo es dar, no es de solo recibir, no es como los monos que se rascan para adentro, solo para mí, para mí, para mí. No, es de dar. El ministerio del Señor Jesucristo es darse, Él se dio a sí mismo. Claro que termina diciendo el pensamiento, ya que millones de almas se sacian día tras día de la palabra de Dios. Mira lo que les estaba diciendo anteriormente. Nosotros hemos estado trabajando fuertemente con el tema de los estudios bíblicos. Empezamos sin nada, para la gloria de Dios. Algún día sería bonito que vinieran a nuestra iglesia y conocieran las aulas de clase. Tenemos ahora mismo 3 aulas de clase, sus televisores, sus sillas, tenemos todo eso, lo hemos decorado, pintado, y todo eso lo ha hecho Dios, y ahí estamos todos trabajando. A pesar de que, vuelvo y le digo, nosotros todos tenemos nuestro propio trabajo, pero esto lo hacemos es por amor, para el esfuerzo, para que la iglesia se siga creciendo, se siga expandiendo. Otra cosa, muchas iglesias, y para nosotros es una bendición. Cuando yo di esta enseñanza hace 4 años, aproximadamente di esta enseñanza en el primer discipulado personal, déjeme decirle que nuestro pastor todavía no era de tiempo completo, él trabajaba y nosotros en esa área todavía estábamos fallando, hasta que un día como iglesia dimos ese paso de permitir de que el pastor fuera un tiempo completo en la iglesia. Y eso es una bendición porque es el pastor, los que conocen al pastor Jimmy, seguramente algunos no lo podrán conocer, pero los que los conocen, es un pastor, es una bendición increíble. Para nosotros ganamos más, y que nosotros, porque el obrero es digno de su salario, y que podamos nosotros cubrir a él sus gastos y todo eso, porque él está dedicado en la obra del Señor.
pero no estamos haciendo cosas exageradas, ni que está viviendo por allá en mansiones y que coches, no, si es una persona súper humilde y humilde. Es que nosotros es bueno, nosotros tenemos que darnos de cuenta en dónde estamos, con quién estamos y en dónde están invirtiendo nuestros diezmos. Eso es bueno verlo para que nos demos cuenta que en qué se está invirtiendo y que no estamos en una iglesia de falsa doctrina por ahí que nos están enseñando pacten. Primera vez desde que estaban estudiando con nosotros aquí es que se toca un tema económico. Desde que están estudiando aquí, primera vez que tocamos ese tema. No estamos porque es que no nos interesa. Nosotros lo que queremos es enseñar a las personas a que sean maduras en el área espiritual y que ellos tomen su propia decisión, porque esto no es para nosotros. Cada uno tiene su propia relación con Dios. Ustedes tienen su propia relación con Dios y ustedes tienen que ser fiel con Dios. Tú, Dios, tú tienes que entregarle cuentas a Dios. Nosotros no estamos aquí, ay, que si bien, que no, ni siquiera nuestras reuniones en ningún momento tocamos temas de finanzas. No, nosotros los enseñamos a las personas simplemente a enseñar sana doctrina, enseñar la palabra y cada quien es mayorcito para tomar decisiones y elegir si lo hace o no lo hace, porque esto es personal, tú y Dios, ¿vale? Vamos a continuar con el otro punto para terminar, porque si no, nos va a hacer largo. Primera de Timoteo 6, 17, 19. Vamos a leerlo todos. Está hablando Pablo y le está hablando a Timoteo que haga unas recomendaciones. Pablo hablando a Timoteo que le tiene que decir allí a estas personas, a los ricos de este siglo. ¿Cree que hay ricos en este siglo? Pues mira cómo deberían de ser estos ricos de este siglo. Manda que no sean altivos. Vamos a leerlo todos. Manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. En vez de estar pendiente colocando tu esperanza y tu mirada, ¿sí?, en las riquezas, porque son inciertas, tú no te vas a llevar nada a la tumba. Lo que él le recomienda, más bien que tú pongas tu esperanza y tu mirada en el Dios vivo. Mira, que ese Dios, ¿qué hace ese Dios con nosotros? Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mira el 18, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces las personas que Dios, de alguna manera, Dios los ha bendecido, a los ricos, que posiblemente esta clase no solamente es para nosotros que estamos aquí, esta clase queda grabada ahí. Y si alguna persona rica que sabe que Dios lo ha bendecido económicamente, déjeme decirle lo que dice la palabra. La palabra enseña de que en vez que deben de hacer el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, porque ustedes no se van a llevar nada a la tumba, nada se lo va a llevar. Mismo Salomón, él mismo en Eclesiastés dijo unas palabras que decía de que todo lo que él había construido, él iba a pensar que de pronto iba a venir uno que se iba a consumir todo lo que él fabricó, que todo eso era vanidad. Y ocurrió, porque verdaderamente déjeme decirle que ustedes no se van a llevar nada a la tumba y ustedes no saben que todo lo que han hecho, de pronto no han invertido en ayudar a las personas, en ser dadivosos, en ser generosos. Déjeme decirle de que, ¿qué? Cuando te mueras, ¿qué pasa contigo? No te vas a llevar nada ahí en la tumba, nada. Más bien, lo que él dice, debes de atesorar para ti un buen fundamento para lo que va a venir. ¿Va a venir qué es? La vida eterna. Echen mano de la vida eterna, pongan las miradas en el cielo y edifiquen y pongan fundamentos estables allí, porque allí, en la vida eterna, Dios no es deudor de nadie. Lo que tú hayas sembrado en este, Dios lo va a recompensar, ¿vale? Así que he puesto de esta manera este pensamiento y dice, 1 Timoteo 6, 17, 19. Diezmar es necesario porque el que diezma está cultivando, no en la tierra, sino en el cielo, donde viviremos por la eternidad. Viviremos por la eternidad. Allí estaremos viviendo por una eternidad en el cielo. Y entonces debemos de estar dejando de tener la mirada a nosotros aquí en esta tierra y la tenemos que poner en el cielo, ¿vale? Avanzamos. Mateo 6, 19, 21. Vamos a leerlo todos. No os hagáis tesoros en la tierra, ¿ve?
Otra vez, vuelve otra vez Dios, Jesucristo mismo hablando en el Sermón del Monte. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mira dónde tienes que mirar, mira, dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, Dios, que nos conoce, sabe que el dinero es una cuestión de que allí daña corazones. El dinero, yo, una de las oraciones que digo, Señor, a mí no me dé riquezas, porque si la riqueza me va a ser para apartarme de ti, déjame así como estoy. Tampoco me dejes escasez, tampoco necesito escasez, quiero vivir normal y aprender a contentarnos con lo que tenemos. Entonces, si es lo que estoy fuera de ello, en esta palabra, y yo no tengo los ojos puestos en esta tierra terrenal, sino la tengo puesta en lo celestial, en lo celestial. Toda inversión que tú hagas en esta tierra, todo lo que tú aportes para el reino de los cielos, todo, vuelvo y le digo, todo queda y Dios no es deudor de nadie. Dios todo eso lo mira, porque dice que hasta un vaso de agua que le hemos dado a los pequeñitos, Dios lo toma en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, mira este pensamiento. El que diezma está preparado para sí mismo, está preparando para sí mismo un tesoro en el cielo que nunca le será quitado. ¿Por qué nunca le será quitado? Porque la misma palabra dice que allí no hay polilla. Allí no se le va a ese tesoro, no se le va, imagine que fueran billetes, pues allí ninguna polilla, nadie se va a comer el orín, nadie va a corromper nada, ¿vale? Allí tampoco hay ladrones que entren a robarte, no, todo eso que está allí nunca le será quitado. Todo lo que tú inviertas en el reino celestial nunca se le será quitado. Dios no es deudor de nadie y Dios mira todo esto. Por lo tanto, dejemos de estar poniendo tanto nuestra mirada en las cosas terrenales y empecemos a poner la mirada en las cosas celestiales. Y déjeme decirle de que podría seguir hablando de este tema en muchas áreas, pero una de las maneras como se expande el Evangelio es así, es por medio de que la gente va y tiene que llevar y ir a sitios a llevar la palabra. Vamos a continuar, para continuar en Proverbios 11, 24, 25 del punto F, y lo vamos a leer, y hay dos versículos y los voy a leer los dos. Hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, mira, lo que está diciendo el proverbio. Hay personas que son así, llevan en su corazón eso, reparte y se les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Mira lo que dice el proverbio 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios no te queda con nada, hermano. Dios no es que le haga falta nada. Déjame decirle como dice la palabra. La misma palabra enseña que las personas que dan, y yo conozco personas así. Mira, yo tengo un amigo, y ojalá que esté viendo este vídeo cuando lo vea, él se llama Manolo. Es una pasada ese hombre. No tiene nada, pero lo que tiene es así. Da y da y da y da, y Dios lo bendice. Dios lo está bendiciendo siempre, pero él no le dura porque él está bendiciendo siempre. Y es así, eso lo lleva así. Hay gente que es así y hay otras personas que no. Es un problema con ni siquiera es capaz de ayudar a un hermano, un familiar, ve que está en una situación y no es capaz ni de sacar nada para poder ayudarlo. Entonces hay gente así miserable, pero hay otros que no. Dios la ha bendecido, por lo tanto tenemos que ser también en esta área importante en nuestra vida porque Dios no es deudor de nadie. Dice que al que Jehová le presta, para que le da al pobre, Dios también le da. Le prestes al pobre, no le da al pobre, sino lo está dando directamente es a Dios. Mira lo que puse yo. Diezmar es necesario porque Dios, que es dueño del oro y de la plata y de todo cuanto existe, ha prometido gran bendición al que le obedece. En este caso ustedes podrían colocarlo diferente. Dios no es deudor de nadie. Dios bendice a quienes tú le das a un pobre, a Dios le estás prestando. Le estás dando directamente a Dios. Mira lo que dice el 17. A Jehová presta el que da al pobre. O
sea, tú cuando le das a una persona pobre, no le estás dando al pobre, le estás dando eso a Dios. Y Él no es deudor de nadie, ¿vale? Mira, el último punto, 2 Corintios 9, de 6 al 11. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es una ley. Eso es una ley. Si tú vas a sembrar, aquí hay algunas personas cultivadoras, tú vas a sembrar, si siembras poco, ¿qué vas a sacar frutos? Pues poco, pero si siembras cantidad, pues también va a ser, eso es una ley de los que cultivan, ¿vale? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, lo que le estaba diciendo anteriormente. Dios ama al que da con alegría. Dios, y no estamos hablando de económica, estoy hablando también de servicio. Dios haga las cosas por alegría. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, el cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Este es nuestro último punto y ha quedado así. El que diestra es prosperado grandemente, pues Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Y lo dice la escritura, lo acabamos de leer, que Dios bendice. Dios bendice al que da. Él es el que da el pan, es el que da todo. Todo lo da Dios, todo viene de Dios, es lo que estudiamos al principio. Por lo tanto, el que día más prosperado grandemente, pues Dios bendice al dador alegre. Y leemos nuestro manual. En el último manual dice así: como te diste cuenta, el diezmo no es una imposición de los hombres, sino una orden de Dios. Dios quiere bendecirnos y prosperarnos en la medida en que nosotros demos en amor, no en tristeza, para la extensión de su reino, para su obra, la iglesia. Dad y se os dará. Mira lo que dice este versículo. Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverá a medir. Y termina diciendo el manual unas preguntas, porque estábamos hablando de la siembra y de la cosecha. La pregunta sería, ¿y tú siembras para cosechar? ¿O esperas cosechar sin sembrar? ¿Cuál será el orden correcto? ¿Cuál será el orden correcto? ¿Qué crees tú?